Hola, hola a todos. Siempre digo lo mismo, pero de verdad que es un placer cada vez que el Señor me permite entregar una palabra, que el Señor comienza a ministrar nuestras vidas. Bueno, este era el tema del lunes, así que no se sorprendan que vaya a ser más cortito de lo normal, pero llegó a mi corazón completamente. El tema se llama Yo soy la voz, pero ahí depende de cada uno. Si se hace una pregunta de ¿yo soy la voz? O es una afirmación. Eso depende de cada uno de nosotros. Cuando hemos leído la Biblia, hay un personaje que yo creo que a muchos nos llama la atención por su lealtad, por su firmeza en los temas del Señor, que era Juan el Bautista. A Juan el Bautista le hacen una pregunta que para mí era como muy trascendental. Le preguntan, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú, Juan el Bautista? Y en Juan 1:22 está todo esto escrito. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Si nosotros estuviéramos en los zapatos de Juan, bueno, no usaba zapatos, andaba descalzo, así que, en el lugar de Juan, ¿cómo responderíamos nosotros a esa pregunta? Lo cierto es que Juan el Bautista en ningún momento dijo, hey, mírenme, soy yo, el que bautiza soy yo, el que tiene el honor de bautizar. Él jamás dijo eso. Dijo, yo soy la voz. Juan se proclamaba como el anunciante de algo mayor a sí mismo. Era como una especie de promotor. No sé si han visto que de repente las grandes empresas contratan a promotores para sus últimos lanzamientos. Juan, en este caso, hacía la promoción y la publicidad, pero de nada más ni nada menos que del Cordero de Dios, del reino de los cielos, a aquel que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Muchas veces pensamos en qué somos. ¿Somos adoradores? ¿Somos hacedores? ¿O solamente oidores? Cuando pensamos en el ministerio de adoración, pensamos directamente en la música. ¿Y quién es el primero que se nos viene a la mente? David, ¿o no? David como músico. Sin embargo, nuestro mayor adorador, lo vamos a tomar como referencia en la enseñanza de hoy, es Juan el Bautista. Porque de hecho, el mismo Cristo lo señala como el más grande entre los nacidos de mujer. Y como aquel que fue abriendo el camino al Mesías. En la enseñanza de hoy voy a dejar varias preguntas para que las vamos haciendo interiormente y se las respondamos en oración a papá. ¿A quién promociona mi voz? Pregunta 1. ¿A quién promociona mi voz? Segunda pregunta. ¿Cómo puedo ser la voz de Dios en mi entorno? ¿Cómo puedo ser la voz de Dios en mi entorno?
Apenas levanten las cabecitas, yo sigo. A ver, ya veo una cabecita por ahí, me faltan algunas. Las preguntas eran, ¿a quién promociona mi voz? Y la segunda es, ¿cómo puedo ser la voz de Dios en mi entorno? Después se las puedo enviar al WhatsApp por escrito. Un adorador verdadero, no pensemos solamente en una alabanza, un adorador verdadero es como una reserva de Dios. Y eso es lo que Él quiere que seamos cada uno de nosotros. Una persona apartada, con asignaciones muy específicas. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que con cada uno de nosotros Él tiene un propósito contundente. Pero Él necesita que cada uno de nosotros no vivamos para sí mismo, sino para Dios y al servicio de su reino. Tenemos aquí en el ministerio, tenemos el mejor ejemplo, nuestros líderes. Cómo el Señor les ha bendecido con cada uno de los detalles en ese hermoso viaje que están haciendo. Porque ellos sí que llevan tatuado en la piel, porque sabemos que no necesitamos manchar el templo ejes de Cristo. Ellos llevan tatuado en la piel el versículo que dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Porque ellos están trabajando para el Señor. De hecho, yo hablaba con Rubén y le decía, bueno, si Dios cambia los planes, y me decía, ya los cambió. Ellos no pueden ir con un cronograma, ellos no pueden decir, ya el día lunes vamos a hacer esto, el día martes vamos a hacer esto, porque ellos van a la vida, como se dice, a lo que el Señor les diga. En Lucas 1, del 15 al 17, dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. 10 puntos, pistas que nos da el Señor. 1. Es grande delante de Dios. Quien es un adorador a los ojos de Dios es grande delante de Él. 2. No es bebedor. Alcohólico, no se emborracha porque sí. 3. Está lleno del Espíritu Santo. 4. Y esto es lo más hermoso a mi punto de vista. Es elegido desde el vientre de su madre. 5. Es portador de espíritu profético. Eso ya lo hemos hablado y hemos explicado lo del espíritu, del don del ministerio, así que ahí ya no deberían de haber dudas. 6. Manifiesta el poder de Dios. 7. Si no alcanzan a escribir algo, yo se los envío después. Promueve el arrepentimiento. 8. Estimula la reconciliación de padres e hijos. 9. Atrae a los rebeldes a la prudencia. Y 10. Prepara al pueblo para estar bien dispuesto al Señor. La segunda alabanza decía,
escúchame, pueblo, lo que voy a decirte. Si tienes un minuto, de hecho decía, no quiero interrumpirte. Y más adelante decía, parafraseando, espero que cuando me busques ya no sea demasiado tarde. El adorador aprovecha los escenarios de grandeza para anunciar a uno que es mayor que él, del cual no somos dignos de desatar el calzado de sus pies. El adorador sumerge al pueblo en las aguas para anunciar al que bautiza al pueblo con Espíritu Santo y fuego. Otras preguntas. ¿Cómo puedo cumplir con mis asignaciones como la voz de Dios? Y aquí viene otra pregunta que a mí me gustó mucho. ¿Se puede ser adorador y rebelde a la vez? En cada una de nuestras oraciones le decimos, Señor, quiero estar lleno de tu Espíritu Santo. En Marcos 1, versículos 4 y 5 dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Con nuestra adoración, con nuestra voz, podemos cambiar muchas vidas. Hay muchas personas que están pasando por el desierto y ya nuestros líderes nos han explicado que pasar por un desierto es la ausencia de Dios. Muchas veces con una simple palabra los podemos atraer. Podemos traer, no sé, gente de provincias, por ejemplo, pero en este caso personas que se sienten solas, que no logran escuchar la voz del Señor. Con proclamar su evangelio, con abrir nuestra boca para presentarles a nuestro papá, a quien lo puede salvar, a quien lo puede sacar de ahí, podemos hacer grandes diferencias. Tenemos muchas responsabilidades, muchísimas. Músicos, cantantes, evangelistas, pastores, o en nuestro ministerio, ¿cuántos profetas de Dios? No podemos faltar a lo que el Señor nos ha llamado. Tenemos que incentivar el agradecimiento por todo, por las cosas buenas y por las no tan buenas. Porque como dice la palabra, todas las cosas nos ayudan a bien, pero en el momento de la prueba, de la desesperación, no lo vamos a ver y aún así tenemos que agradecer. Porque el Señor prefirió meternos a una prueba y no matarnos para perder nuestra salvación, sino que darnos la oportunidad de que nosotros logremos entender algo, de que nos arrepintamos y que le enseñemos a otros que con agachar la cabeza, con humillarnos a los pies de papá, con sumergirnos en sus aguas, podemos hacer grandes diferencias. Nosotros no tenemos ningún tipo de poder, nosotros no somos nada más que un grano de arena. Imagínense toda la cantidad de gente que hay en el mundo. Y el Señor nos eligió a cada uno de nosotros. No nos quedemos con el mensaje de vida eterna solo para nosotros, compartámoslo con otros. Y si estamos pasando por un desierto, ese desierto nos tiene que recordar de dónde vinimos o de dónde Dios nos tomó y nos trajo hasta acá. Y ser bautizados en el río Jordán significa la transición, que dejemos morir el pasado. El bautismo como inmersión en la adoración.
Y el Mesías, ¿qué más puede representar? Más que la esperanza de un futuro en libertad de espíritu. Seamos la voz de Dios, seamos esa voz que agradece, que promueve arrepentimiento, que adora al Cordero de Dios. Dejemos el orgullo de lado, dejémonos ayudar, seamos esa voz especial, esa luz en medio de la oscuridad de tanta gente. No seamos más solamente oidores. El Señor hoy más que nunca, los tiempos están terribles. Todos los países con problemas, la inflación, las guerras, crisis en todo ámbito. Ya no es tiempo de estar callados. Aunque sea una persona diaria, hablemosle, aunque sea una, y vamos a hacer la diferencia. Y la constancia nos llevará al éxito. Porque eso es lo que quiere papá. Yo sí, soy su voz y es lo que elijo ser. Yo ya no quiero pasar por desiertos, ni pruebas, ni procesos por desobedecer, por no llevar su palabra. Yo quiero viajar. Yo quiero ser una misionera. La profeta Ruth me dijo, ore por esos viajes y es lo que estoy haciendo. Yo quiero llevar su palabra donde Él quiere que la lleve. Donde quiera que vamos. Que pongamos nuestro pie en un país o en una nación o en una ciudad distinta para hablar de Él. Pero ¿cómo nos va a dar todas esas cosas si no somos capaces de hablarle al vecino que tenemos al lado? ¿Qué vamos a seguir siendo? ¿La voz de Dios o simple oidores? Esta es la palabra que tenía. Espero que sea de gran bendición.